noches a todos. Una bienvenida muy especial. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 1, donde estuvimos mirando esta mañana, pero ya les digo dónde miramos. Los domingos en la noche tenemos esta reunión tan especial de enseñanza del Evangelio, predicación del Evangelio. Y quiero empezar hablando de eso, la salvación del hombre solo está en el Señor Jesucristo, solo fue delegada a Él. El hombre sin Cristo está condenado al fuego eterno. Es una cosa que debería tocar el corazón de los hombres, de los seres humanos. El hombre que reconoce que es pecador, que reconoce que Cristo murió en la cruz por causa de su pecado, que se arrepiente de su pecado, que le pide perdón al Señor, que le entrega su vida, que le entrega su todo, entonces este hombre será salvo. Tendrá una relación con Dios eterna. Sus pecados serán quitados. Dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios lo considerará como justo, justificado a través de poner su fe en el Señor Jesucristo. Solo en el Señor Jesucristo hay salvación. Y ese es el tema principal de los domingos en la noche. Solo en el Señor Jesucristo hay salvación. Los hombres andamos equivocados buscando, no creo que el hombre ande buscando la salvación, anda buscando más bien la diversión. Anda buscando la recreación como su todo, pero resulta que está caminando en la cuerda floja, está en la orilla, a punto de caer a ese lugar tenebroso que es el infierno. Pues esta noche quiero mostrar una de las facetas de las maneras en que uno puede hablar de la salvación del Señor Jesucristo. No sin antes, de pronto si alguno recuerda dónde, yo no lo recuerdo, pero creo que leí o escuché en alguna parte una ilustración que me gustó mucho y siempre la tengo en mi mente, que había un hombre rico, muy rico, pero ateo, y que había una mujer pobre, muy pobre, pero cristiana. Entonces, la pobre mujer oraba al Señor por sus necesidades y entonces el rico escuchó sus lamentos, sus oraciones, se enteró de sus necesidades y entonces decide, digamos, hacerle una treta o hacerle una jugada. Entonces le compra un mercado y va y se lo lleva a la pobre mujer. La pobre mujer recibe el mercado, se arrodilla y da gracias a Dios. Pues lógicamente el rico ateo se ríe de ella y le dice, no fue Dios quien te dio el mercado, fui yo. Y entonces siempre me llamó la atención la parte que sigue. Y ella dice, no creas, fue Dios quien te utilizó para traerme provisión, porque sabes, Dios que es soberano puede utilizar hasta el mismo diablo para traer bien a sus hijos. Y esto fue lo que de esta ilustración siempre me llamó mi atención esta partecita. Pues en el relato de Marcos que veíamos en esta mañana, me asombra pensar eso. Y es que es un demonio el que está hablando del Señor Jesucristo y quedó consignado en el Evangelio. Es decir, todo el mundo puede escuchar lo que este demonio dijo del Señor. Bueno, hay varias en el Nuevo Testamento. Hay un montón de veces donde los demonios hablan, aún creo que en Hechos donde habla de los apóstoles y de uno que no era y dice, ustedes no los conozco, pero este no sé quién es. Entonces, lo que uno puede ver es lo que pasa allá en las profundidades o como le llamamos allá en ese lugar donde no vemos, donde está ese reino invisible y cómo ellos pueden o conocen todo del Señor y todo de Dios. No sé si todo, pero conocen al Señor Jesucristo. En Marcos 1, versículo 28, vamos a ver, versículo 21, perdón. Vamos a leerlo en dos partes, Marcos 1, 21 y Lucas 4, 31. Pongamos los dos al mismo tiempo, pero vamos a leer primero uno y luego el otro.
Marcos 1, 21 y Lucas 4, 31. Tienen mucho parecido, por eso lo quiero ver en las dos versiones, en cómo lo narra Marcos, cómo lo narra Lucas. Dice el versículo 21. Yo espero que todos estén ahí para que empecemos. Marcos 1, 21, Lucas 4, 31. Dice así, Lucas 1, 21, Marcos 1, 21. Entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En Lucas 4:31 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Entonces aquí hay una pequeña diferencia donde nos aclara qué es Capernaum. Dice: y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados. Y esta es una de las partes que en Lucas me atrae. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Pero volvamos a Marcos 1, que en realidad es donde me quiero quedar. Como les dije, el Nuevo Testamento y toda la Biblia, pero hablemos del Nuevo Testamento, tiene varias maneras de mirar la salvación del Señor Jesucristo, pero el tema central siempre va a ser el mismo: la salvación que el hombre necesita, la relación que el hombre debe entablar o empezar con el Señor, con Dios, a través del Señor Jesucristo, a través de poner su fe en él. Entonces, todo nos lleva a lo mismo. El Señor Jesucristo es el Salvador, es Dios encarnado y quiere salvarte. En Marcos nos habla de espíritu inmundo. Bueno, vamos a orar primero. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos das de abrir las escrituras y poder mirar, Padre, este maravilloso momento del Señor Jesucristo. Y Padre, como decía al final de los dos relatos, y su fama se difundía, pues permite, Señor, que este conocimiento, esta verdad escrita aquí en estos dos pasajes, llegue al corazón de algún hombre, de alguna persona, y pueda conocer a Cristo y pueda ser un hijo de Dios. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Dejamos este tiempo en tus manos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. En el libro de Marcos, en el relato de Marcos, él le llama espíritu inmundo. En el libro de Lucas le llama espíritu de demonio inmundo. O sea, nos da una claridad de quién es que está hablando. Entonces, mirando algunas cosas importantes en este relato, quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, los personajes de esta historia y el personaje central de esta historia y el personaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Cuando estamos leyendo la Biblia, uno siempre comienza a recordar cosas. Así estemos leyendo en el Antiguo Testamento, comenzamos a mirar cosas que apuntan al Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando alguien leyó esta mañana en Levítico 19 y habla de la santidad, o la oración de Moisés en Éxodo 15,
cuando habla de la santidad de Dios, del santo Dios, entonces uno inmediatamente se traslada al Nuevo Testamento. Entonces, la primera persona que encontramos central en esta historia es el Señor Jesucristo. Si uno mira Marcos 1:1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es contundente, ¿cierto? ¿De quién está hablando? ¿Quién es la persona central? El Señor Jesucristo. Y la idea es que si alguno en esta noche no esté tan tranquilo, no esté pensando, es que yo voy, es que yo vengo, es que yo estoy, no. Necesita de verdad que la persona más importante esté en su corazón, viva en su corazón. El Señor Jesucristo, bueno, cabe resaltar también que el Evangelio de Marcos nos empieza a narrar el bautismo, luego nos habla de la tentación por la que el Señor Jesucristo pasa de una manera muy breve. De pronto Lucas y Mateo son más amplios. Luego el inicio de su ministerio en los versículos 14 y 15, que son, si lo quieren saber, son de mis versículos predilectos para predicar el evangelio donde quiera que esté. Si alguna vez usted está en un lugar y tiene que, le preguntan por el Señor Jesucristo y está como que no sabe dónde buscar, vaya a Marcos 1, 14 y 15. En Marcos 1, 14 y 15 nos habla de, termina el ministerio de Juan el Bautista, el precursor, el que vino delante del Señor Jesucristo, y terminando su ministerio empieza el del Señor Jesucristo. Y él anuncia el reino y da las llaves para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Luego Marcos nos muestra al Señor Jesucristo llamando a sus primeros discípulos. Y luego encontramos este momento tan especial o este encuentro en la sinagoga. Entonces lo que vemos en todos los relatos del capítulo 1 de Marcos es apuntando al Señor Jesucristo, apuntando a la salvación, apuntando a la relación que debe tener el hombre con Dios por medio del Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Uno de los personajes, yo diría que no, aunque podríamos decir principales por una razón, son los escribas. ¿Por qué son importantes aquí o por qué son nombrados los escribas? Porque la gente al escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo hace una comparación entre su enseñanza y la enseñanza de los escribas. Entonces, exaltan la enseñanza del Señor Jesucristo, pero anulan la enseñanza de los escribas. Bueno, los escribas son, por lo regular, eran fariseos y eran expertos. Creo que el hermano Byron tocó esta mañana de punto. Eran expertos en las escrituras, la copiaban, la enseñaban pero eran también expertos en acusar a la gente cuando no cumplían la ley. Estaban ahí para caerle encima. Eran muy legalistas. Fueron los que encabezaron los planes para matar al Señor Jesucristo. Y lo que la Biblia nos enseña es que sus enseñanzas eran de tercera categoría, no se comparaban con la enseñanza del Señor Jesucristo. Otros personajes que encontramos, el hombre del espíritu inmundo, pero hay un personaje clave dentro de esta historia y es el espíritu inmundo mismo, porque es el encuentro del Señor Jesucristo con este espíritu. Y de ahí se desata un gran testimonio, un gran momento especial para la humanidad. Vemos otros personajes como los judíos normales, los que están en la sinagoga, y entonces, ¿por qué son tan importantes aquí? Porque son los que se maravillan, son los que se asombran al ver la doctrina, al ver la autoridad del Señor Jesucristo. El lugar especial de esta historia es Capernaum. Es una ciudad muy importante para el Señor Jesucristo, casi que era su centro de operaciones, era más importante aún que no su tierra natal, pero sí su tierra donde creció Nazaret, pero actuaba más en Capernaum. Encontramos, bueno, Capernaum está situada, los que hemos visto un mapa, vemos a Galilea al norte, en el medio está Samaria y luego vemos Judea, Judea, donde está Jerusalén. Entonces, esta ciudad Capernaum está en Galilea, está junto al mar. De hecho, se encuentran, creo que ahí es donde se tiene el encuentro con los primeros discípulos. Luego, también este relato nos habla de un lugar muy especial y es la sinagoga.
Hemos oído, creo que hay una noticia vigente en este momento, creo que en los Estados Unidos, donde alguien se metió y tomó unos rehenes en una sinagoga en Estados Unidos. Y una sinagoga es un lugar de reunión donde los judíos se congregaban para rendir culto. Estas sinagogas salen porque en el momento en que el templo es destruido y no tienen templo para reunirse y para hacer sus cultos, entonces comienzan a reunirse por grupos en diferentes partes y le llaman la sinagoga. En las sinagogas se oraba, se hacían lecturas y también enseñanzas. El tema principal de esta historia es la autoridad del Señor Jesucristo. Y eso es lo que más me gusta de este relato, la autoridad del Señor Jesucristo. La autoridad al enseñar, la autoridad al echar fuera a los demonios o al dominar a los demonios. Pero también hay un tema que está agarrado, relacionado, y es su asombrosa doctrina que dejó pasmados a todos los que escuchaban. Entonces, vamos a mirar algunas cositas desde el versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Está hablando del Señor Jesucristo que viene con sus discípulos, sus primeros discípulos, sus primeros llamados, y entra a Capernaum. Era un sábado, día de reposo, donde se reunían los judíos, y entonces entra a su sinagoga, a la sinagoga, y comienza a enseñar. Entonces, una de las características especiales que encontramos en esta historia es la enseñanza del Señor Jesucristo. Y creo que es algo, yo diría, bien importante para la humanidad. La humanidad debe saber que el Señor Jesucristo es el maestro que necesitamos. Necesitamos su enseñanza. El mundo necesita la enseñanza del Señor Jesucristo. El mundo está perdido porque están escuchando un montón de maestros falsos, un montón de doctrinas falsas, un montón de cosas que no sirven. Por eso el mundo está destruido. Entonces, ¿qué tenía de especial su enseñanza? Su enseñanza era divina. Su enseñanza era de lo alto. Es algo que urgentemente necesita el hombre. El ser humano necesita conocer a Dios y la persona indicada para llevarnos a Dios es el Señor Jesucristo. ¿Por qué Él? Porque el Señor Jesucristo es Dios encarnado, porque siendo Dios se hizo hombre, nos decía ahora el hermano acaparado, para venir a salvarnos. Pero parte principal de la salvación es conocer a Dios. ¿Cómo vamos cierto, a llegar a la salvación sin saber quién es Dios y sin saber que Él tiene un plan? No estoy hablando que necesitamos conocernos la Biblia al derecho y al revés. Necesitamos que el hombre sepa que Dios es santo, es perfecto, es único, que es el creador, pero también que tiene un plan especial para el ser humano. Y cuando el hombre puede entender esto y saber que la única persona que designó para traer ese plan de salvación es Jesús, entonces va a llegar a conocer a Dios. Entonces, la persona encargada de traer la enseñanza especial sobre Dios mismo es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso su enseñanza es la más importante, la más contundente, la más necesaria para el mundo entero. Yo he visto en estos días que el Señor ha usado a los hermanos que se paran aquí y yo casi creo que no se han puesto de acuerdo en escoger el tema, pero nos vienen hablando de lo mismo, de la necesidad que hay afuera, que el hombre conozca a Cristo, que el hombre conozca a Dios y nos hacen ese llamado a hablar, a predicar. Y es tan duro cuando uno va por la calle y ve tanta gente haciendo un montón de cosas, pensando que tiene una relación con el Señor, levantando las manos, buscando, mirando, pasan por determinada iglesia y uno el desespero y uno callado, sabiendo que se nos designó, se nos dio la verdad para que la expongamos, para que llevemos a este Cristo maravilloso. El versículo 22 dice, y se admiraban de la doctrina. Es impactante esto. Y se admiraban de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, este versículo nos habla de la gran admiración que les causaba la doctrina enseñada por el Señor Jesucristo.
Pero ¿qué les causaba asombro? ¿Por qué se maravillaban? Perdón, hago una ceñita. Luz María, hágame un favor y atiende a sus papás. No, aquí está. ¿Qué les causaba asombro? Pues el mismo versículo nos lo dice, porque enseñaba con autoridad. Y esa es la más impactante de esta historia. El Señor Jesucristo enseñaba con autoridad. Y lógicamente no como los escribas, ellos hacen la comparación. Los escribas tenían un problema y era que ellos basaban su autoridad en las escrituras, aunque, perdón, ellos no basaban su autoridad en las escrituras, sino que basaban sus enseñanzas, a pesar de que eran expertos en las escrituras, a pesar de que sabían, pero ellos basaban más sus enseñanzas en cosas que ya habían pasado, en rabinos o en personas famosas que ellos consideraban importantes. Entonces comenzaban era a enseñar esas cosas que a fulano le pasó, que al rabino tal. Entonces los hombres de pronto admiraban a los mismos hombres, pero cuando el Señor Jesucristo habla, ya no los admiraban, porque el Señor Jesucristo admiraba con autoridad, enseñaba con autoridad. A diferencia de los escribas, el Señor Jesucristo enseñaba con autoridad, pero lo más hermoso es que su autoridad es propia, es de Él. Su autoridad venida de Dios, y Él es Dios, Él es Hijo de Dios. Recordemos que también lo que podemos ver en el bautismo es un momento especial. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Se escuchó esa voz, pero también inmediatamente viene el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. ¿Quién tenía la autoridad para traer el mensaje, para traer la palabra, para enseñar, sino el Señor Jesucristo? Sino el Señor Jesucristo. Por lo tanto, su enseñanza con autoridad era una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una enseñanza fresca, una enseñanza de esperanza. Nos hablaba el hermano Byron esta mañana de esa palabra, una enseñanza de esperanza, de salvación, una enseñanza donde el hombre podía ponerse a cuentas con Dios. Era una enseñanza especial. ¿Quién la podía enseñar? El Señor Jesucristo, porque Él es Dios y tenía la autoridad para hacerlo. Y la autoridad nos habla de poder, ¿cierto? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice allá en Mateo 28. Entonces sus palabras eran contundentes. Sus palabras, todo lo que enseñaba caía sobre Él mismo. Él podía cumplir lo que estaba enseñando. La salvación estaba a través de Él. Entonces su enseñanza era contundente. Era una enseñanza que llevaba al hombre a tener esperanza en una vida nueva. Una enseñanza que llevaba al hombre a ponerse cara a cara con Dios y no tener que hacer un montón de rituales, sino de poderse presentar delante del Señor. Por eso era una enseñanza con autoridad. El versículo 23 nos dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. No hay mucho que decir. Está en la sinagoga un hombre. Lo que uno puede decir es, ¿cómo es que había un hombre ahí dentro de la sinagoga donde están rindiendo culto y resulta que este hombre tiene un espíritu inmundo? Entonces uno podría decir, bueno, de pronto no tenían un vigilante y que le dijera, venga, usted no puede entrar porque usted tiene un espíritu inmundo. Pero lo que yo creo que pasó es que el hombre, como puede pasar en cualquier iglesia, y es que a la iglesia venimos hombres que una vez no tuvimos a Cristo y que el diablo estaba en su pleno desarrollo en cada uno de nosotros y no nos rechazaron y no nos cerraron la puerta. Pero yo lo que veo es que este hombre entra a la sinagoga como un hombre normal, pero el demonio estaba ahí adentro. Y cuando oye la enseñanza del Señor Jesucristo, este demonio no se puede quedar quieto. Le entra en pánico, entra en terror, entra en miedo. ¿Por qué? Porque estaba el Señor Jesucristo hablando, enseñando con autoridad.
y este demonio empieza a temblar. Este demonio empieza a temer. Entonces, lo que podemos ver es que había de pronto todos tranquilos, pero cuando el Señor Jesucristo habla, se le sale el demonio, se le nota el demonio a este hombre. Versículo 24 dice, diciendo, comienza a hablar el demonio, ¿cierto? El espíritu inmundo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y hay dos preguntas. Y lo que a mí me parece, a mi modo de ver, la parte central del tema. Dos preguntas. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Pareciera que le estuvieran diciendo, ¿por qué estás interfiriendo con nosotros? Si ustedes notan, al principio habla de espíritu inmundo, habla en singular, un espíritu inmundo, un demonio. Pero recuerden que la Biblia a veces nos habla que a veces en un hombre hay varios demonios, pero una legión, pero posiblemente está hablando en nombre de todos los demonios. ¿Por qué estás interfiriendo con nosotros? Ahora, la segunda pregunta muestra el miedo de los demonios a ser destruidos por el único que los podía destruir. ¿Ha venido a destruirnos? Esto es una cosa maravillosa para el mundo. El único que puede destruir a los demonios es el Señor Jesucristo. Es una cosa maravillosa que nosotros debemos entender y vivir en esta noche. ¿Has venido a destruirnos? ¿Saben una cosa? Los demonios son conscientes de que ellos y el Señor Jesucristo pertenecen a dos reinos radicalmente opuestos. No hay nada en común entre el reino de las tinieblas y el reino del Señor Jesucristo. Vimos en estos días en Colosenses, ¿se acuerdan que decía en Colosenses, bueno, para no ir a buscarlo por el tiempo, el cual nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos saca del reino de las tinieblas al creyente y nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Quién lo puede hacer? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puede sacar a un hombre del reino de las tinieblas y llevarlo a su propio reino. Nadie más lo puede hacer. Nosotros los seres humanos no lo podemos hacer. Luego el demonio dice, sé quién eres. Y esto no puedo negar que me impactó. Sé quién eres. Y es increíble que los demonios saben del poder, de la deidad del Señor Jesucristo. Por allá dice que los demonios creen y tiemblan. Inclusive son más que los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos creen, nosotros creemos, pero ellos tienen algo adicional. Tiemblan. A veces los seres humanos no temblamos ante la presencia del Señor, pero ellos sí. Entonces dice, sé quién eres. Y mientras los demonios saben quién es Jesús, muchos hoy en la calle, el hombre no sabe quién es Jesús y eso es lo más doloroso. ¿Y saben por qué? Porque lo hacen unos por ignorancia y otros por decisión. Deciden ignorar al Señor Jesucristo. Hace muchos años cuando íbamos mucho a Bugalagrande y repartíamos folletos. Allá en las esquinas nos parábamos, íbamos un grupo grande y lo hacíamos en cada esquina. Y pasó una viejita y yo estaba con un compañero que no recuerdo en este momento quién es. La viejita paró y me dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? Le estoy repartiendo unos folletos referente al Señor Jesucristo. Tenemos una reunión, y le expliqué. Le hablé del evangelio y dijo, no. A mí me gusta mi religión. Ya saben cuál es la religión tradicional, porque allá no me impiden emborracharme, no me impiden mentir, no me impiden. En cambio, ustedes comienzan a quitarle un montón de cosas. Dije, no, nosotros no hacemos eso. Es Dios el que obra, es el Señor Jesucristo el que obra en la persona. Entonces, ¿por qué esa señora no es cristiana? Por decisión.
porque no quiere saber del Señor Jesucristo. Entonces, sin embargo, este demonio dice, sé quién eres. ¿Cómo lo define? El santo de Dios, sé quién eres, el santo de Dios. Y uno a mi modo de ver pareciera que este demonio o los demonios dan testimonio del Señor Jesucristo. Y yo pienso que sabían exactamente que él es el único que los podía destruir. Increíblemente, este demonio afirmó la santidad y la deidad del Señor Jesucristo públicamente. Estaban en la sinagoga y quedó plasmado en el Evangelio de Marcos y Lucas. Ahora, estas verdades, imagínense, el demonio dice, sé quién eres, el santo de Dios. Sin embargo, muchos en Israel no ignoraron esta verdad, negaron esta verdad, persiguieron al Señor Jesucristo hasta que lo crucificaron. Y escucharon esto. Y luego al final dice que su fama se difundió. O sea, muchos comenzaron a decir, en la sinagoga pasó esto. Y el demonio dijo, él es el santo de Dios. Sin embargo, eso no les sirvió de nada, no creyeron. Como muchos en las familias de nosotros, los amigos no pueden creer el cambio de nosotros, la vida nueva de nosotros. La ven, pero no les basta, no es suficiente para llegar a los brazos del Señor. Yo diría que es un título, el Santo de Dios, nos lleva a entender que el Señor Jesús es santo, el Santo de Dios, y la palabra santo está relacionada con un estado de limpieza. De esta mañana veíamos al que no pecó, al que no hizo pecado por nosotros, lo hizo pecado, el santo de Dios, el limpio de Dios, el puro. Pero la palabra limpio o puro tiene un contrario, tiene un antónimo y es impuro. Es impureza, es maldad, y esto nos da a entender algo bien especial, y es que el Señor Jesucristo, que es santo, sin pecado, y yo diría que le queda súper bien ese título de santo de Dios, y nos permite ver con claridad que Jesús, el santo de Dios, vino a liberar al ser humano de lo que es impuro. Vino a liberar al ser humano de las tinieblas. ¿Por qué lo puede hacer él? Porque él es santo. Porque él no pecó, porque él es Dios, porque él es el Hijo de Dios, porque él es el Dios encarnado, porque él vino para ese plan, se preparó para ese plan especial de salvación. El versículo 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y esto es lo bello de esta historia, ¿cierto? Bello. No, el Señor Jesús no aceptó lo que este demonio estaba diciendo de él. Él no tenía por qué tener comunión con él ni entablar una conversación con él. ¿Por qué? No hay relación. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Dice allá en 2 Corintios 6:14. No, fuera. Pero, ¿qué vemos adicionalmente? El amor del Señor echando de este pobre hombre a algo que lo atormentaba, a algo que le quitaba su voluntad, porque es que eso es lo que es un endemoniado, alguien que no tiene voluntad, alguien que es dominado por las tinieblas, por las fuerzas oscuras, por las fuerzas diabólicas. No puede hacer nada. Se da contra las paredes, se tira al suelo y hace un montón de cosas porque es sin voluntad. Y el Señor Jesucristo inmediatamente le dice, sal, vete de él. Yo no encuentro una cosa más grande y amorosa que este momento del Señor Jesucristo echando el demonio. Del versículo 26 al 28 pasa todo lo que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto su fama se difundió por la provincia alrededor de Galilea. Y lo que podemos ver en estos últimos 3 versículos es la autoridad plena del Señor Jesucristo sobre los demonios, sobre las huestes diabólicas. Quiero terminar con este versículo en Hechos capítulo 26, por favor nos movemos allá y termino. Hechos 26. Y hay un momento especial del apóstol Pablo que el hermano nos hablaba esta mañana del apóstol Pablo y me encantó pensar cómo el apóstol Pablo pedía a los nuevos creyentes que oraran por él. Esto es impresionante. Pareciera que es que los hombres que se encargados de una iglesia no necesitan oración y necesitan oración hasta del que se convirtió ayer. En Hechos capítulo 26, bueno, en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26 están la conversión del apóstol Pablo. Pero aquí es muy especial. Aquí hay elementos que no están en el capítulo 22 o en el capítulo 9. Pero aquí está parado enfrente de un rey, el rey Agripa, y está predicándole el evangelio a través de su testimonio. Está lógicamente defendiéndose de lo que lo acusaban, pero dice el versículo 16, el Señor Jesucristo le dice estas palabras a él. Si usted tiene una Biblia donde las palabras del Señor Jesucristo son rojas, las sacan en rojo, pues estas palabras deben de estar en rojo en su Biblia, porque el que está hablando es el Señor. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces aquí está hablando que el apóstol Pablo va a ser enviado a una misión. Y la misión tiene que ver con la enseñanza, con la autoridad, con la liberación, con la salvación de los seres humanos. ¿Y cuál es el pedido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Versículo 18, para que abra sus ojos a los que no conocen a Dios. Y miren lo que dice aquí, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, pasen de la oscuridad, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del amado Hijo, al reino del Señor Jesucristo, y de la potestad de Satanás a Dios. Y aquí queda claro que el hombre sin Cristo está en manos de Satanás. Yo no lo podría decir de otra manera. Y aunque el endemoniado del que hablamos estaba sin voluntad, el hombre sin Cristo, aunque tiene voluntad propia, es esclavo de Satanás, está en manos de Satanás, está esclavizado por Satanás. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces lo que vemos, que el ser humano sin Cristo, sin ser regenerado por el Espíritu Santo, está en un sentido muy real en poder de Satanás. Y necesita urgentemente que sean abiertos sus ojos. Debe permitir que el Señor Jesucristo le saque de la oscuridad. Debe querer salir de las tinieblas. Usted tiene que adquirir conciencia que si no tiene a Cristo está en manos de Satanás. Está en esclavitud, está en oscuridad espiritual, está en manos de Satanás y el Señor Jesucristo lo quiere llevar a la plena luz de Dios, al reino de su amado Hijo. Solo el Señor Jesucristo puede limpiar la maldad espiritual interna del ser humano. Solo el Señor Jesucristo puede arrancarte de las horrorosas garras del demonio, del diablo. Conclusión, el Señor Jesucristo enseña con autoridad porque Él es Dios y tiene la autoridad para hacerlo, tiene el poder. Convence, sus palabras son impresionantes, llegan al corazón.
El Señor Jesucristo tiene la autoridad divina frente a las fuerzas diabólicas. Puede sacar al que quiera salir de la oscuridad y pasarlo a esa vida eterna, a esa vida con Dios. Y una tercera conclusión, el hombre sin Cristo está poseído. Perdónenme que lo diga de esa manera, pero es la forma más clara. El hombre sin Cristo está poseído por Satanás. Solo el Señor Jesucristo le puede sacar de la esclavitud. Solo el Señor Jesucristo le puede liberar. Solo el Señor Jesucristo puede decir, cállate y sal. Solo Él puede decir eso. Me queda una pregunta por hacer. ¿Quieres ser liberado por Jesús? Solo tienes que venir a Él y Él te salvará. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites abrir las Escrituras y en este pasaje tan bello de Marcos, tan contundente, tan claro, Señor. Es que este mundo está dividido, Padre, en dos reinos, el reino de las tinieblas, pero también el reino de la luz. El reino gobernado por Satanás, pero también el reino gobernado por ti, Señor, donde dice allá en Colosenses el reino de tu amado Hijo. El Señor Jesucristo precisamente cuando empezó su ministerio hablaba del reino de los cielos. Y Padre traía la llave especial para entrar, el arrepentimiento y la fe, el arrepentimiento y creer. Solo el hombre que se arrepiente, que reconoce sus pecados, que le pide perdón al Señor, que entiende claramente que Él vino para salvarle, que es el plan de Dios, la salvación del hombre, que Dios no quiere que ninguno sea condenado, que Dios no quiere que ninguno vaya al infierno, entonces debe arrepentirse y creer en aquel que se entregó por nosotros en la cruz, por la humanidad en la cruz. Permite, Padre, que esta enseñanza llegue a algún corazón y sea transformado de tal manera que sea sacado de las tinieblas y pueda ir al reino del Señor Jesucristo, del amado Hijo. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga a todos.